La mañana se presentó con un sol brillante típico de Valencia, pero mi ánimo no reflejaba el clima. La alarma sonó y al abrir los ojos, la realidad me golpeó con la misma fuerza de siempre: no tenía trabajo. Había pasado semanas enviando currículos, asistiendo a entrevistas que nunca llevaban a nada. La incertidumbre se había convertido en mi compañera constante. Miré el reloj y comprendí que debía salir a buscar algo más que esperanza. La renta se acercaba y no podía permitir que me desalojaran. Caminé por las calles llenas de naranjos en flor, el aroma dulce y fresco me recordaba que la vida seguía su curso, ajena a mis problemas. Entré en una oficina de empleo, un lugar frío y gris donde las esperanzas parecían desvanecerse como el humo de un cigarro. La funcionaria, con su mirada cansada, me ofreció una lista de trabajos disponibles. Nada parecía adecuado para mí: dependienta en una tienda de ropa juvenil o asistente en un bar. No podía rebajarme a eso. Al salir, un conocido me abordó. Era alguien del pasado, un viejo compañero de trabajo que había tenido más suerte que yo. Me ofreció ayudarme a entrar en una empresa donde él trabajaba, pero al escuchar los detalles del puesto, supe que no era lo que buscaba. Era un trabajo temporal y mal remunerado, algo que solo serviría para cubrir mis necesidades más básicas, pero no para recuperar mi dignidad. Regresé a casa con una sensación pesada en el estómago. Mientras revisaba mis cuentas y pensaba en cómo cubrir la renta del mes siguiente, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba el casero con una expresión seria y preocupada. Me entregó una carta: era un aviso de desalojo por falta de pago. Las palabras se deslizaron como dagas afiladas, sentí como mi orgullo se desmoronaba ante la inminente realidad. La desesperación comenzó a apoderarse de mí mientras él hablaba sobre las fechas límites y las consecuencias si no pagaba a tiempo. No puedo hacer nada, dijo con voz firme pero comprensiva. En ese momento me di cuenta de lo vulnerables que éramos ambos: él necesitaba el dinero para sus propios gastos y yo necesitaba un lugar donde vivir. Me sentí atrapada entre mi orgullo y la necesidad inminente de aceptar su ayuda, aunque eso significara poner en riesgo mi independencia. La conversación se tornó tensa, cada palabra parecía pesar más que la anterior mientras discutíamos opciones para resolver mi situación. El silencio se hizo denso entre nosotros cuando finalmente dejé caer la guardia por un instante. Y sí, empecé a decir antes de detenerme abruptamente: no quería dar ese paso hacia lo desconocido. Al mirarlo a los ojos, vi algo más allá del propietario al que debía dinero, vi a alguien también luchando por mantenerse a flote en esta vida complicada. Pero esa conexión solo complicaría aún más mis decisiones futuras. Mientras cerraba la puerta tras él, una ola de confusión me invadió. ¿Qué haría ahora? Las opciones eran escasas y cada vez más limitadas por mis propias decisiones pasadas y presentes. Me sentía atrapada entre dos mundos: uno donde podía mantener mi orgullo intacto pero sin hogar, otro donde podría aceptar su ayuda pero arriesgar todo lo que había construido hasta ahora. La lucha interna comenzaba a desgastarme más que cualquier otra cosa. La incertidumbre pesaba sobre mí como una sombra oscura mientras me preguntaba si estaba dispuesta a rendirme ante mis propios principios por miedo al futuro incierto que se avecinaba. La mañana siguiente el sol entraba a raudales por la ventana, iluminando cada rincón de mi pequeño apartamento. La carta de desalojo seguía presente en mi mente, como un recordatorio cruel de la realidad que enfrentaba. Decidí que no podía dejar que la desesperación me dominara. Tenía que hablar con él, mi casero, y encontrar una solución. Al llegar a su oficina, el ambiente era tenso. Él estaba detrás del escritorio, revisando documentos con una expresión de preocupación en su rostro. Me senté frente a él, intentando mantener la compostura. «Necesito hablar contigo sobre la renta», le dije tratando de sonar firme. «Lo sé», respondió con un suspiro. «No puedo darte más tiempo. Tengo mis propias obligaciones». Su voz era seria, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. «Entiendo tu situación», le dije sintiendo como mi orgullo comenzaba a desvanecerse. «Pero yo también estoy pasando por un momento difícil». Intenté apelar a su humanidad. Él se quedó en silencio por unos momentos, mirando hacia el suelo.
Lo necesito para pagar mis cuentas, confesó al fin, dejando caer la máscara de dureza que había mantenido hasta ahora. Esa revelación me sorprendió, no solo estaba luchando yo. La conversación se tornó más personal y vulnerable. Compartí mis miedos sobre el futuro y lo incierto que se había vuelto todo para mí. Él hizo lo mismo y poco a poco la distancia entre nosotros comenzó a desvanecerse. En ese instante las palabras parecían fluir sin control. Las emociones estaban al borde y no pude evitarlo, nos besamos. El roce de nuestros labios encendió algo dentro de mí que no sabía que existía. Fue un momento fugaz pero intenso, una mezcla de necesidad y deseo reprimido que complicó aún más mi situación. La confusión se apoderó de mí mientras me alejaba lentamente, tratando de entender lo que acababa de suceder. Esto no debería haber pasado, dijo él, con un tono entre preocupado y avergonzado. No sé qué pensar, respondí sinceramente mientras intentaba recomponerme. La mezcla de emociones era abrumadora, el orgullo y la necesidad chocaban dentro de mí como olas contra una roca. A medida que abandonaba su oficina, el peso del mundo parecía haberse multiplicado sobre mis hombros. La relación había dado un giro inesperado y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones. ¿Era capaz de seguir adelante sin perderme en este nuevo camino? Las calles de Valencia estaban llenas del bullicio habitual, risas en las terrazas y el aroma a naranjas frescas flotando en el aire. Pero todo eso me parecía distante e irrelevante en ese momento. Mi mente estaba atrapada entre la necesidad económica y los nuevos sentimientos hacia mi casero. Regresé a casa sintiéndome más perdida que antes, cuestionando si había hecho lo correcto al dejarme llevar por un impulso momentáneo. Mis pensamientos giraban sin parar, ¿podría seguir siendo independiente si esta relación avanzaba? ¿O terminaría dependiendo emocionalmente de él? La lucha interna se intensificaba con cada segundo que pasaba mientras contemplaba mi reflejo en el espejo desgastado del pasillo. La incertidumbre se instaló en mi pecho como una pesada carga. Ahora debía decidir si podía permitirle entrar más en mi vida o si debía mantenerme alejada para proteger lo poco que me quedaba, mi dignidad e independencia. La mañana siguiente el sol entró por la ventana, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi estado. Me levanté con un peso en el pecho. La relación con mi casero se había vuelto un mar de emociones contradictorias. La necesidad me empujaba hacia él, pero el orgullo me gritaba que debía resistir. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia. El aire fresco y el olor a naranjas me recordaron que la vida seguía, aunque yo estuviera atrapada en mis pensamientos. En cada esquina, los festivales comenzaban a tomar forma, llenando la ciudad de alegría y color. Pero para mí, esa alegría se sentía lejana. Al regresar a casa, lo encontré esperando en el umbral. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y deseo. Intenté mantenerme firme y distante, pero era difícil ignorar la conexión que había surgido entre nosotros. ¿Cómo estás?, preguntó con un tono suave que casi rompió mi coraza. Bien, respondí, tratando de sonar convincente mientras evitaba su mirada. Solo pensando en cómo resolver mis problemas. Se acercó un paso más, como si quisiera ofrecerme consuelo. En ese momento una parte de mí anhelaba su apoyo, pero otra parte se resistía a ceder ante la atracción que crecía entre nosotros. Yo también tengo mis preocupaciones, dijo él bajando la voz. Las cosas no están bien para mí tampoco. Sus palabras resonaron en mi mente mientras recordaba las dificultades financieras que había mencionado antes. A pesar de nuestras circunstancias complicadas, había algo reconfortante en saber que no estaba sola en esta lucha. La conversación fluyó con cierta naturalidad hasta que nuestros labios se encontraron en un momento de vulnerabilidad compartida. Fue un instante breve pero intenso que dejó una huella indeleble en mi corazón. Me aparté rápidamente sintiendo como las dudas volvían a invadirme. No deberíamos hacer esto, dije con firmeza. Necesito mantener mis prioridades claras. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba una mezcla de frustración y anhelo. Sabía que ambos estábamos lidiando con emociones complejas y situaciones difíciles, sin embargo, mi orgullo seguía siendo un obstáculo insuperable.
Los días pasaron y cada vez me encontraba más atrapada entre el deseo y la necesidad. A veces lo veía trabajando en el jardín o arreglando cosas en el edificio. Cada interacción era un recordatorio constante de lo complicado que se había vuelto todo. Una tarde decidí ir a buscar trabajo nuevamente. La oficina estaba llena de rostros cansados y esperanzas marchitas, el ambiente frío no ayudó a mi estado emocional. Cuando finalmente llegué al mostrador para hablar con una consejera laboral, noté su mirada inquisitiva al ver mi situación actual. Es difícil encontrar trabajo cuando hay tantas personas buscando, dijo ella con tono compasivo. ¿Tienes algún contacto? Mi mente voló hacia él, mi casero y los secretos compartidos entre nosotros. La idea de depender de alguien más para conseguir empleo me incomodaba profundamente. Al salir del edificio, recibí una llamada inesperada, era una oferta tentadora para trabajar en otra ciudad. Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad, tal vez esta fuera la solución perfecta para escapar del dilema emocional que vivía aquí. Pero al mismo tiempo pensé en él y cómo nuestra relación había crecido tan intensamente desde aquel beso inesperado. La decisión no sería fácil, estaba atrapada entre dos mundos incompatibles, uno lleno de oportunidades laborales y otro cargado de sentimientos encontrados. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo atardecido de Valencia, sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones. El sonido del timbre me sorprendió. Miré por la ventana y vi a mi familia, que había llegado sin previo aviso. La alegría de verlos se mezcló con el pánico, no estaba lista para compartir mis problemas con ellos. Al abrir la puerta, sus sonrisas se desvanecieron al notar mi expresión. ¿Todo bien?, preguntó una de mis hermanas. Sí, solo un poco cansada, respondí tratando de ocultar la verdad. El ambiente familiar era reconfortante, pero la presión aumentaba a medida que pasaban las horas. Mis pensamientos volvían constantemente a la relación con mi casero. La noche anterior, nos habíamos acercado más que nunca. Pasamos la noche juntos compartiendo confidencias y sueños rotos en medio de un silencio cómplice. Esa conexión me hacía sentir viva, pero también me llenaba de dudas. Mientras preparaba la cena, intentaba mantener una conversación ligera con mis familiares, pero su preocupación era palpable. Hablaban sobre el futuro y los trabajos que podían encontrar en sus ciudades. Me sentía como un pez fuera del agua atrapada en una red de expectativas ajenas. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes?, me preguntó mi hermano, mirándome con curiosidad. Estoy buscando trabajo, dije evasivamente. Todo se resolverá pronto. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares, pero en mi mente solo había espacio para pensamientos oscuros sobre mi situación actual. La presión social que sentía era abrumadora, cada vez que alguien mencionaba el trabajo o el futuro, me recordaba lo lejos que estaba de lograrlo. Esa noche decidí salir a dar un paseo por el barrio después de que se fueron mis familiares. El aire fresco de Valencia me abrazó mientras caminaba por calles familiarmente solitarias. Las luces de los bares iluminaban las aceras y el sonido lejano de risas llenaba el aire. Era un recordatorio constante de lo que había perdido, la libertad y la independencia. De repente vi a mi casero cruzando la calle. Su mirada se encontró con la mía y sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Nos acercamos lentamente como si estuviéramos bajo un hechizo invisible. No esperaba verte aquí, dijo él con una sonrisa nerviosa. Mis familiares acaban de irse, respondí sin poder evitar sonreír también. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, hablábamos sobre trivialidades y sueños perdidos hasta que el tema incómodo volvió a surgir, nuestra relación secreta. No sé cuánto tiempo más puedo mantener esto en secreto, le confesé, sintiendo cómo las palabras pesaban en mi pecho. Él asintió lentamente, su expresión tornándose seria. Lo entiendo. Pero también necesito saber si esto es real para ti o solo una necesidad momentánea, dijo con sinceridad. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante. ¿Era yo capaz de separar mis sentimientos genuinos de la necesidad desesperada por estabilidad? La confusión crecía mientras lidiábamos con esa verdad incómoda entre nosotros. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión crucial,
continuar esta relación o luchar por recuperar mi independencia perdida. Mientras regresaba a casa bajo las estrellas titilantes del cielo valenciano, sabía que no podría posponerlo más tiempo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, bañando todo en un tono dorado. Me levanté con la cabeza llena de pensamientos. La búsqueda de un nuevo trabajo era primordial, pero la sombra de mi relación con el casero se cernía sobre mí. Tenía que ser cautelosa, mantener las cosas separadas. Decidí ir a la oficina de empleo. El ambiente era frío y grisáceo con personas sentadas, mirando sus teléfonos o hablando en voz baja. Me senté frente a una funcionaria que parecía más interesada en su computadora que en ayudarme. Después de un par de preguntas, me ofreció una lista de trabajos que no me interesaban en absoluto. ¿No hay algo más? Algo que realmente valga la pena, le dije con una mezcla de desesperación y orgullo. Eso es lo que hay, respondió sin mirarme. Frustrada, salí del lugar y decidí caminar por las calles de Valencia. El olor a naranjas me envolvía mientras pasaba por los mercados locales. Necesitaba un respiro, algo que me recordara que aún había vida fuera de mis problemas. Mientras paseaba, me encontré con un antiguo compañero de trabajo. Su sonrisa era cálida y familiar. ¿Cómo has estado? Te he visto poco desde que te quedaste sin trabajo, dijo él. Luchando como todos, respondí con una risa nerviosa. Se ofreció a ayudarme a encontrar algo mejor, pero su mirada se detuvo un segundo demasiado largo en mí. ¿Todo bien? Pareces diferente. Esa sospecha me inquietó. ¿Qué sabía él realmente sobre mi situación? Intenté cambiar de tema rápidamente, pero su mirada seguía fija en mí como si pudiera ver más allá de mi fachada. La conversación terminó y nos despedimos cordialmente, pero no pude sacudirme la sensación incómoda que había dejado atrás. Esa noche, mientras cenábamos juntos en casa del casero, noté algo extraño en su comportamiento. Se mostraba distante y distraído. Intenté ignorarlo y centrarme en la comida, pero mis pensamientos regresaron a lo sucedido durante el día. ¿Te pasa algo?, le pregunté al final de la cena. No solo cansancio, respondió sin mirarme a los ojos. Sin embargo, esa respuesta no me convenció. La inquietud creció dentro de mí hasta que finalmente decidí preguntar directamente si había alguien más en su vida. Su reacción fue instantánea, se tensó y cambió el tema rápidamente. Algunas horas después, mientras lavaba los platos, recibí un mensaje inesperado. Una amiga común mencionó haberlo visto con otra mujer en un bar local. Mi corazón se hundió al leerlo. Esa traición me golpeó como una ola fría, el mundo alrededor se desvaneció por un momento. No podía dejar que esto afectara mi búsqueda laboral ni mi independencia. Pero cada vez era más difícil justificar lo que estaba haciendo por él cuando sentía que él no estaba dispuesto a hacer lo mismo por mí. Con cada día que pasaba sin encontrar trabajo ni respuestas claras sobre nuestra relación, la angustia crecía como una sombra incesante sobre mis decisiones futuras. ¿Era esta conexión real o simplemente una forma de sobrevivir? El dilema se tornó más complicado cuando vi su teléfono vibrar sobre la mesa. Era un mensaje cuya vista rápida reveló el nombre de otra mujer. Una punzada aguda atravesó mi pecho mientras tomaba conciencia del verdadero motivo detrás de nuestra relación secreta. ¿Era amor o solo necesidad? La tarde se deslizaba lentamente y el aire de Valencia se tornaba denso con la incertidumbre. La conversación que había mantenido con mi casero resonaba en mi mente como un eco persistente. Su propuesta de un acuerdo que implicaba más que solo el pago de la renta me dejó inquieta. Podemos hacer esto más fácil para ambos, había dicho, pero su tono insinuaba algo más profundo. No podía evitar pensar en la otra mujer mencionada en su mensaje. La imagen de su rostro me atormentaba, mezclando celos y confusión. ¿Era posible que lo nuestro fuera solo una transacción emocional? La necesidad apretaba mi pecho, pero el orgullo seguía luchando por salir a flote. Mis amigos insistían en que debía terminar esta relación. No es saludable, repetían con preocupación en sus ojos. Pero ellos no entendían lo que significaba para mí tener a alguien que al menos parecía estar a mi lado, aunque fuera por razones prácticas.
Esa noche decidí confrontarlo. La tensión era palpable cuando llegué a su apartamento, las luces tenues apenas iluminaban el lugar. ¿Qué pasa entre nosotros?, pregunté sin rodeos, sintiendo cómo las palabras se deslizaban por mis labios con dificultad. Él me miró con sorpresa, como si no esperara esa pregunta directa. Lo que tenemos es especial, respondió, pero su voz tembló ligeramente. No quiero perderte. Esa respuesta no me satisfizo, necesitaba claridad. ¿Y la otra mujer qué significa eso?, inquirí, sintiendo cómo la ira y la vulnerabilidad se entrelazaban dentro de mí. Es solo alguien con quien hablo, dijo rápidamente, pero sus ojos no reflejaban sinceridad. La incomodidad creció entre nosotros, una brecha se abría lentamente y yo estaba atrapada en medio de ella. El silencio se hizo pesado y yo sabía que debía tomar una decisión. Mi corazón latía con fuerza mientras consideraba todas las alternativas, seguir adelante con esta relación o romperla definitivamente para proteger mi dignidad. Finalmente decidí ser honesta conmigo misma y con él. No puedo vivir así, le dije, sintiendo como el orgullo comenzaba a ganar terreno nuevamente. Necesito saber si esto es amor o solo una necesidad compartida. La expresión en su rostro cambió, un destello de preocupación cruzó sus ojos oscuros antes de responder, ¿y si te dijera que ambos son importantes para mí? Sus palabras me dejaron paralizada, nunca había considerado esa posibilidad. La conversación tomó un giro inesperado cuando él sugirió trabajar juntos para superar nuestras dificultades financieras y emocionales. Podríamos ser un equipo, propuso casi esperanzado. Pero algo dentro de mí se rebeló ante esa idea. No quería depender de él ni verlo como un salvador, necesitaba reconstruir mi vida sin ataduras que me arrastraran hacia abajo. Mientras salía del apartamento sentí una mezcla de alivio y desasosiego. Las luces de Valencia titilaban a lo lejos, pero no podía encontrar consuelo en la belleza del momento. ¿Qué camino elegiría ahora? La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa, dejándome más perdida que nunca. Con cada paso hacia casa, las preguntas seguían atormentándome, ¿podría realmente encontrar un equilibrio entre el amor y la necesidad? ¿O estaba condenada a perderme en esta lucha interna? Las luces de la ciudad seguían parpadeando, pero mi mente estaba en otro lugar. La oferta de trabajo en otra ciudad era tentadora, una oportunidad para empezar de nuevo y dejar atrás la confusión que había invadido mi vida. Sin embargo, cada vez que pensaba en marcharme, la imagen del casero se interponía entre mis planes. Había algo en su mirada que me hacía dudar, como si él también estuviera atrapado en esta red de incertidumbre. Decidí ir al bar local donde solíamos encontrarnos. El ambiente era familiar, lleno de risas y conversaciones animadas. Pedí un vino, tratando de calmar mis pensamientos. La música sonaba suave y envolvente, pero ni siquiera eso lograba distraerme del dilema que enfrentaba. ¿Era realmente capaz de dejar todo atrás por un trabajo? ¿Podría renunciar a lo que habíamos construido juntos, aunque fuera frágil? Cuando llegó, su expresión era seria. ¿Te ha llegado la oferta?, preguntó sin rodeos. Asentí lentamente, sintiendo como el peso de la decisión caía sobre mí como una losa. Es una buena oportunidad, añadí con voz temblorosa. ¿Y qué piensas hacer? Su mirada penetrante me hizo cuestionar mis intenciones. No lo sé, respondí honestamente. Todo está tan confuso ahora. Él tomó un sorbo de su bebida antes de hablar nuevamente. He estado buscando trabajo fuera también, confesó con un susurro casi inaudible. Esa revelación me golpeó como un balde de agua fría. ¿Acaso ambos estábamos intentando escapar? La conversación se tornó tensa, las palabras parecían fluir sin control, llenas de emociones reprimidas y verdades no dichas. No quiero que esto termine, dijo finalmente mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo dudar aún más. Pero no puedo quedarme solo por ti, respondí sintiendo como el orgullo comenzaba a aflorar en mí nuevamente. ¿Y si yo también decido irme? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como una amenaza silenciosa. La idea de perderlo me llenó de pánico, sin embargo, sabía que no podía atarme a alguien solo por miedo.
El tiempo pasó y las risas del bar se desvanecieron en un murmullo lejano mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras opciones. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para pensar, propuse con cautela, deseando encontrar claridad en medio del caos emocional. Tal vez, dijo él con resignación. Al salir del bar, el aire fresco me golpeó el rostro como una bofetada revitalizante. Las calles estaban vacías y las luces parpadeantes parecían burlarse de mí mientras caminaba sola hacia casa. Estaba dividida entre dos caminos, uno lleno de promesas laborales y el otro lleno de incertidumbre emocional. Pero en ese momento supe que debía decidir pronto, no podía seguir viviendo en este limbo eterno donde el amor y la necesidad chocaban constantemente. El día siguiente traería consigo decisiones difíciles que cambiarían mi vida para siempre. Mientras cerraba la puerta detrás de mí al llegar a casa, sentí una punzada en el estómago ante lo inevitable, cualquier elección tendría consecuencias profundas y duraderas. La noche se cernía sobre Valencia como un manto oscuro mientras me preparaba para enfrentar el amanecer con un corazón cargado de dudas y anhelos no resueltos. El sol se alzaba sobre Valencia, tiñendo el cielo de un naranja vibrante que apenas podía apreciar. Me encontraba sentada en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de café humeante entre las manos. La decisión que había tomado la noche anterior pesaba sobre mí como una losa. Había rechazado la oferta de trabajo, optando por quedarme en esta ciudad que tanto amaba y por él, quien había despertado en mí sentimientos inesperados. Mientras miraba por la ventana, recordé las calles llenas de vida y los aromas del mercado. Pero en mi corazón, el eco de mis dudas resonaba con fuerza. La relación que había formado con mi casero no podía basarse únicamente en la necesidad, necesitaba algo más profundo, algo que me hiciera sentir completa y no solo dependiente. En ese momento sonó el timbre. Abrí la puerta con un ligero temblor en las manos. Era él con su mirada intensa y una sonrisa que iluminó su rostro al verme. ¿Podemos hablar?, preguntó con un tono serio. Asentí y lo dejé entrar. Nos sentamos en el sofá, y aunque intenté mantener una conversación ligera, la tensión era palpable. He estado pensando, comenzó él, sobre nuestra situación. Su voz tenía un matiz de preocupación que me hizo sentir incómoda. No quiero que esto sea solo una solución temporal para nosotros. Lo miré a los ojos intentando descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Qué quieres decir?, cuestioné, sintiendo como el orgullo comenzaba a aflorar nuevamente. No quería ser vista como alguien que se aferrara a una relación por conveniencia. Quiero ser honesto contigo, continuó. He estado buscando trabajo fuera de Valencia. Mis pensamientos se detuvieron por un instante, esas palabras resonaron como un golpe seco en mi pecho. La idea de perderlo me llenó de pánico. No puedes irte, respondí casi sin pensar. ¿Y qué pasará conmigo? La vulnerabilidad se apoderó de mí mientras pronunciaba esas palabras. Él suspiró profundamente como si esa conversación ya estuviera prevista en su mente desde hace tiempo. No quiero dejarte sola, dijo finalmente, pero tampoco puedo quedarme aquí sin un futuro claro. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos lo que acabábamos de compartir. Mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de perderlo y al mismo tiempo enfrentándome a mi propia inseguridad. Necesito saber si esto es real para ti o solo una solución momentánea, insistí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Es real, afirmó él con firmeza, tomando mis manos entre las suyas. Pero antes de poder responderle algo más significativo, sonó mi teléfono móvil sobre la mesa. Era un mensaje del propietario del edificio donde vivía. Lo abrí rápidamente y mis ojos se agrandaron al leerlo. La renta debe pagarse hoy o procederemos con el desalojo. El mundo pareció detenerse por un instante mientras comprendía lo que eso significaba para mí. Miré a su rostro lleno de preocupación y entendí que estaba atrapada entre dos decisiones imposibles, enfrentar mi orgullo o aceptar mi vulnerabilidad por amor y necesidad. La angustia me invadió mientras contemplaba lo inevitable, no había vuelta atrás ahora. La incertidumbre nos rodeaba como una niebla densa, el futuro parecía más incierto que nunca y el camino hacia adelante estaba cubierto por sombras inquebrantables.